entraremos a ver. Voy a compartir una planilla electrónica. He preparado 2 ejercicios que entiendo que les va a ser muy... Se comparte toda la pantalla, ¿no? Bueno, habíamos especulado con eso que les decía que no quisiera ver estos errores, que hay un cuello de botella siempre. Al paralelo B ya le he indicado que hay que hacer la lectura de un capítulo, del capítulo 13 de Herbie. Yo lo voy a conseguir, lo tengo ya sacado, lo voy a poner a la red. Pero es un libro en realidad, ¿no? El que quisiera que, a ver si lo consiguen. Es La Meta de Goldratt, que nos habla, rompe muchos mitos en esto del manejo de producción. Y en realidad es, a ver, consultaremos. ¿Se ve la pantalla? Así como está, completa, incompleta. Hola, ¿me copia? La compartiremos. Ahora sí entiendo, debe estar el Excel. Ingeniero, ya se ve. Positivo, Inge. Ya, voy a compartir con pantalla completa. Y se ve, ¿no? ¿Cómo están? No me contestan. Positivo, Inge, se ve. Ya, positivo, ya, perfecto. Entonces les decía, el cuello de botella, y ahí iba mi comentario, de que podamos leer el capítulo 13 de Herbie. Entonces, todas las líneas de producción tienen su Herbie, ¿sí? O sea, es la parte más lenta. Entonces, cuando vean la lectura, se van a dar cuenta de quién habla, ¿sí? Pero hoy les adelanto. Herbie. Entonces, todas las líneas tienen su Herbie o sus Herbies, ¿no? Que son los más lentitos y todo tiene que acomodarse a esa línea. Entonces, para objetivizar que, por ejemplo, en telares o en la planta de polar, nuestro Herbie eran los telares. O sea, todo andaba al ritmo del Herbie. El Herbie volaba y nosotros volábamos, todo el resto volaba, ¿sí? Y se da, ¿no? Porque después, cuando eliminamos ese Herbie, o mejoramos, o hacemos alguna actividad, o aumentamos una máquina en ese sector, surge otro, ¿no? Siempre alguien va a quedar como el Herbie, como el más lento, ¿sí? Entonces, eso como repaso. Ahora, que tengo un problema que tiene que ver con capacidades, que tiene que ver con conceptos como el de la capacidad teórica, porque les decía, el relojito de mi auto de 280 kilómetros por hora, ¿y cuántas veces puedo ir a esa velocidad? ¿Sí? Después viene la capacidad efectiva, que es lo real. Si voy a Oruro y mi reloj dice 280, no voy a ir a 280, ¿cierto? En la primera curva me voy a salir. Entonces, iré a esa velocidad, ¿no? Que puede ser el 50, 90, 70%, y en algún momento también les dije, depende de lo nuevo o lo viejo que es mi máquina. Que estoy hablando ya del cuello de botella, ¿sí? Entonces, en este caso, dice, ¿no? La empresa de Lexus tiene 3 máquinas envasadoras. Según el catálogo de los equipos, las máquinas están en capacidad de depositar 10 litros líquido por minuto. O sea, si hago leche, si hago chocolatada, no tienen un promedio. O sea, la máquina puede llenarme 10 litros por minuto. Sí, aquí viene la otra parte, ¿no? Y si hago medios litros, obviamente hay que ver, ¿no? Si hago cuartos litros, ¿no? Entonces hay que ver. Generalmente se maneja esa cantidad y se va distribuyendo en función a lo que quiero llenar, ¿sí?
En Coca-Cola, por ejemplo, no es lo mismo llenar 2 litros que la chiquita de 190, ¿no? La chiquita, ya contando no, tiene una capacidad de llenado en litros por minuto. Entonces, si yo quiero llenar las pequeñitas, bueno, voy a tener que hacerlo a... La capacidad no va a cambiar, ¿sí? Lo que sí va a cambiar es la cantidad de botellitas que llena, ¿cierto? Pero, bueno, nos quedamos con los 10 litros por minuto. Ahora, el ingeniero de planta de producción me asegura que las máquinas pueden trabajar con una eficiencia del 90%. ¿Sí? Esos son los datos técnicos, teóricos. Al igual que ustedes, cuando empiecen a revisar su maquinaria y equipo, les van a dar una eficiencia, ¿sí? Eficiencia de catálogo. Perdón, un rendimiento de catálogo, una capacidad de catálogo, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué es la teórica? ¿Sí? Esa es nuestra capacidad de catálogo. Entonces, esta es la que dice la etiqueta de la máquina, los estándares litros por minuto, que son 10. Vamos a trabajar 25 días al mes y vamos a trabajar 16 horas día. Quiere decir que vamos a trabajar con 2 turnos, ¿no es cierto? Eso tienen que manejar. Yo los veo muy teóricos cuando dicen vamos a trabajar un turno. Y hacen todo el trabajo para un turno. Las empresas de clase mundial trabajan 3 turnos. 24/7. ¿Sí? Eso acuérdense de mí. Las empresas de clase mundial trabajan a 3 turnos 24/7. Ahora, evidentemente, por temas sociales es posible que descansemos domingo. Correcto. Es posible que digan como que si baja la demanda, ¿qué hago? Bajo un turno, ¿no? Pues vamos de vacación, puedo trabajar a 2 turnos, ¿sí? En este caso, el ejercicio nos está planteando 16 horas por turno. Entonces, la capacidad teórica me va a dar, multiplicando los litros por minuto, convirtiéndolo a litros por hora, los días del mes y las horas del día. Entonces, me va a dar una capacidad teórica de 720,000 litros mes. ¿Sí? Estoy haciendo la multiplicación simple, ¿no? Estoy haciendo factores de conversión. 16 horas. Primero tengo 10 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos minutos tengo pendientes o cuántos minutos tengo en el mes? Entonces voy a multiplicar las 16 por los 25 y ahí voy a tener las horas, ¿no? Lo multiplico por 60 y voy a tener los minutos. ¿Sí? Entonces, en esos minutos multiplico por 10 y voy a tener los litros, ¿no? Por mes, en realidad. Entonces, esto alguien puede hacer la multiplicación. Pero ya es el Excel, ¿no? El Excel no se equivoca. Es dependiendo de qué número cargue, ¿sí? Esta es mi capacidad teórica, ¿ok? Mi eficiencia, según el ingeniero, dice 90%, ¿no? Eso lo puedo expresar también en porcentaje, ¿sí? 90%, ¿ok? Con ese porcentaje corrijo mi capacidad y digo que mi capacidad efectiva es 648, ¿sí? Esa es mi capacidad efectiva. 648,000 litros mes, ¿sí? Ahora, pero me dicen que solamente hubiera llenado 170, 500. Esa es mi pena, esa es mi realidad. Eso es lo que corre mi Jeep, ¿no? Aunque tenga 150, 120, no corre esa velocidad. Ya está viejo y puede correr a 60 de repente, ¿no? Un BMW 280 puede correr 260, 250, ¿no? En esa velocidad efectiva, ¿sí? En la realidad, como dice acá, me está corriendo a 170,000. Ese es el resultado final. 170,500.
Entonces tengo que hacer estas razones, ¿no? Para tener, ahí sí, no sé si se aprecia. Voy a decir que mi utilización, o sea, lo que realmente utilizo, de toda esa capacidad instalada, es 170.500 litros sobre 720.000. ¿Sí? Es la capacidad real sobre la capacidad teórica. ¿Sí? Y mi eficiencia va a ser la real, o sea, lo que saco los 170 litros, 500, sobre la capacidad efectiva. Esa es mi eficiencia. ¿Sí? Ustedes dirán, pero qué ineficiente. Aquí quiero contarles el tema, ¿no? Lo que comentábamos de las... En el caso de Polar, cuando veíamos que hay que arrancar, cambiar formato, en las máquinas antiguas había que estar 3 días parado, en las semi nuevas o las semi antiguas, un día parado, en las modernas digitales, 5 minutos se paraba, 10, digamos, exagerando con cambio de hilos, etcétera, etcétera, ¿no? Una pruebita, y después recién lanzarse a producir, ¿no? Una prueba, 1 o 2 trazadas de prueba, ver que esté saliendo bien el dibujo, ¿no es cierto? Entonces, eso me marca estos 170.000. Esa es la realidad, después de haber hecho cambios de formato, haber descansado para almorzar, cenar o el descanso de la noche, haber atendido fallas mecánicas, falta de algún repuesto. Por ahí el repuesto sí existe, pero no en planta, sino hay que mandarlo a comprar a Las Cejas, si estoy en el Alto, o a San Pedro, si estoy o algún lugar, ¿no? Eso puede llegar en momentos hasta decir, me tienen que traer el repuesto de Santa Cruz. Entonces, un día tendrás que parar, ¿no? Entonces, ahí está el resultado de todas esas realidades. Por eso esta es la realidad. 170, 500. ¿Sí? Entonces, me da una utilización, que es la real sobre la teórica, de 26%, 26.68, y una eficiencia, comparando con lo efectivo que quiero ser, ¿no? Del 26%. La eficiencia siempre va a ser mayor que la utilización, porque en la eficiencia no se toma en cuenta paradas programadas o eventuales, ¿no? En la utilización sí, hay paradas programadas. En lo que es bebidas, todo lo que es alimentos, hay que sanear las máquinas. Entonces, una de las tesis, me acuerdo que decía, es una pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo el sanear. Quisiéramos bajar esas pérdidas de tiempo, decía ella, ¿no? Entonces, no, el concepto no es algo necesario, son paradas programadas. Están dentro del giro de esa unidad productiva, ¿no es cierto? Para cambiar de sabor hay que parar, hay que enjuagar, como decíamos, el vasito de la licuadora, de la señora que hace sus jugos. En algún momento quiere cambiar de sabor, habrá que enjuagar. Ya ella lo hará en 2 pasos, 3 pasos. No, un paso es agarrar agua y enjuagar y ya está. ¿No es cierto? No está, no, el cliente no está tomando del vaso ¿no? de la licuadora, está tomando el vaso que le entrega. Entonces sí, con un enjuague de agua, con agua tratada, ya está. Pero si por ahí ya siente que queda un olor, o el sabor era muy, decimos, turgente, fuerte, ¿no es cierto? Entonces ella quiere asegurarse de que el cliente va a tener que saborear, o quiere saborear la naranja o la manzana, y le ha puesto piña, por decir. Entonces la piña es fuerte. Entonces, ese jugo de piña lo que va a hacer es cuando enjuague, le pondrá un poco de detergente, y después, primero agua, detergente y otra vez agua, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a tardar un poco más. Entonces, ahí están las explicaciones de esta cantidad, ¿no?
Entonces aquí tenemos, si hacemos una diferencia, litros no se han llenado, no ha entregado la máquina, ¿no? Eso se justifica, puede ser máquina, o sea, que es muy usada, que es viejita, ¿no? Puede ser que tengan paradas necesarias para cambiar de sabor. Entonces están haciendo chocolatada, están envasando chocolatada, después cambian y empiezan a envasar solo leche, o de repente tienen algún producto que tiene algunos nutrientes, ¿no? Puede ser que esté enriquecido con soya, enriquecido con harina de quinoa, o pito de cañagua, que últimamente se ha puesto mucho de moda, ¿no? Entonces, esa es la pérdida para nosotros, ¿no? Esa es la pérdida, es la diferencia entre el, el, el teórico contra el real, ¿sí? Y esos son los indicadores que estamos queriendo utilizar. No, lo que no se mide, no se mejora, dice. Entonces yo tengo estos indicadores y ya cada mes estaría haciendo, cada semana, en el peor de los casos, cada día estaré revisando mis eficiencias, ¿no es cierto? Para ver cómo estoy, cuán bien estoy trabajando, ¿no es cierto? A ver, ¿alguna duda al respecto en esta aplicación que estamos viendo? Veremos esta más y ahí empezamos a discutir el tema. Aquí me he inventado ya un tema más real. He utilizado el ejemplo de los telares para que vayan viendo. Ya hemos quedado, o ya les he explicado que sí, los telares para mí son es el cuello de botella. Es el hervie de mi sistema. ¿Sí? Es el hervie de mi sistema. Entonces, estos corren a 480 goles por metro. Entonces, iremos al ejemplo. ¿Qué dice textualmente? Polar Textil tiene 16 telares planos. Hay también circulares, en este caso no. Estamos hablando de tejidos planos que manejan urdiembre, que manejan tramo, ¿sí? Según el catálogo de los equipos, las máquinas están en capacidad de trabajar a una velocidad de 400 a 80 pasadas por minuto. El ingeniero de producción asegura que las máquinas pueden trabajar a una eficiencia del 96%. ¿Sí? El mes pasado, aquí hay que corregir, 30 días, de trabajo a razón de 24 los días, entregar un total de 91.000 frazadas. Entonces corregiremos, 93.000, es el teórico. O es el que, con el que trabaja, frazadas, de 3.016 pasadas en promedio. Sí, se requiere conocer la capacidad teórica y efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y eficiencia. ¿No? El mismo problema, pero digamos, llevado a lo que serían los telares, que son los que determinan la producción en esa instalación manufacturera. ¿Sí? Iremos desglosando. Tengo 16 máquinas. Tengo mi estándar por catálogo que dice que corren a 480 golpes por minuto. 480 pasadas por minuto. ¿Cierto? Y tengo para trabajar 30 días del mes y 24 horas. Es mi capacidad teórica haciendo todas estas, manejando factores de conversión, dividiendo al final, lo primero que se saca es si multiplicas el número de máquinas. Después multiplicas por los 480 que dice el catálogo, por los 30 días del mes, por las 24 horas, voy a tener el número de pasadas, ¿no? Eso lo divido entre 3.016, que es una frazada promedio, porque las frazadas se pueden hacer de una plaza que tiene, qué sé yo, 1.800 pasadas, de dos plazas de 2.000,
2.500 las de dos plazas y media. Qué sé yo, 4.000 una Super King, ¿no es cierto? Entonces, en promedio tengo unas frazadas que son de 3.016 pasadas, ¿sí? Entonces, con eso más corrijo Lo primero que se obtiene es el número de pasadas y ese número de pasadas se divide entre 3.016. Con eso tendría el número de frazadas, ¿sí? Así está en la formulita acá, ¿ya? Después, esa es mi capacidad. 110.005 frazadas mes. Esa es mi capacidad en las condiciones que me están comentando, con todo lo que dice el catálogo. Esa es la capacidad teórica, sin parar. Es la capacidad que tiene mi BMB, ¿sí? Entonces, pero digo, no voy a correr tanto. La verdad es que puedo correr al 96%, ¿sí? Entonces, obtengo una capacidad efectiva, dada por la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia me está diciendo que no puedo correr con el ojito al límite en la carretera, ¿sí? Voy a tener curvas, voy a tener que pasar un camión en algún momento, o no sé. Ahora con tantas vías de repente ya no es tan complicado, ¿sí? Y en mi relojito decía 280 y bueno, yo he corrido a 150 alguna vez, ¿no? O sea, por eso dice, el ingeniero de planta, el ingeniero de producción dice que corren a 96. Cuando va a ver instantáneamente, ve que están a esa velocidad, ¿no? Esa es la velocidad instantánea, podríamos decir, ¿no? Que siempre, la velocidad crucero, podríamos decir, ¿no? No es la velocidad máxima, es la velocidad crucero. En este caso es más pequeño, es 96% de la capacidad teórica. Y la capacidad real es lo que hemos encontrado nosotros en lo que dicen. Esa es la real. Ellos dicen, nosotros podemos producir 93.000 frazadas. Están conscientes. ¿Sí? Y lo ponen ya como una promesa de entrega. Porque es lo que pueden entregar. Entonces analizamos. La utilización va a ser la capacidad real sobre la teórica. Después de absorber paradas por almuerzo, digamos. Después de absorber paradas por fallas técnicas, ¿no? Paradas por hasta cortes de luz, ¿sí? Y otras paradas programadas, ¿no es cierto? Mantenimiento, o sea, hay que aceitear las máquinas, ¿no? En el momento de almuerzo vas a aprovechar, le dicen al mecánico. Vamos a almorzar, esto va a estar parado, vos puedes aceitear. El mecánico va y se pone a hacer ese trabajo, ¿no? Pero no le alcanza y llegan y bueno, pues él dice, no, 10 minutos más deme porque me ha atrasado, ¿sí? He tenido que buscar aceite, el almacenero también estaba almorzando, yo he llegado, he tenido que ir a buscarlo al comedor, lo he tenido que hacer salir de su almuerzo para que me entregue ese producto, ¿no? Entonces ya, uno después verá cómo esas paradas las puedes mejorar, ¿no? ¿Por qué no te has alistado antes? Tú sabes que vamos a, ¿no? Entonces ya vienen los jalones de oreja, las presiones para mejorar estas cosas, ¿no? Entonces, pero mientras tanto es eso. Son los 93.000 frazadas sobre las 110.5 frazadas teóricas. Eso por 100 me da 84% de utilización. Ahora, la eficiencia es comparar mi capacidad real sobre la capacidad efectiva, sobre mi capacidad promedio, podríamos decir, ¿no? Que es más llevada a la realidad, pero no está tomando en cuenta las paradas programadas, por ejemplo. No se toma en cuenta las paradas programadas. Las paradas por cambio de formato, las paradas por almuerzo, por cena, por descanso en la noche, no está tomando eso. Pero es mi capacidad efectiva. Es lo que yo quisiera siempre poder producir, ¿no? Eso es lo que dice el ingeniero, 96%. ¿Sí? Entonces, acá hacemos los 93.000 sobre las 105% y me da 88%. Esta eficiencia siempre es mayor a la utilización. Porque les digo, lo más notorio en la utilización son las paradas programadas.
hay que hacer paradas programadas. Vas a ir a almorzar, vas a ir a cenar en el día, ¿no es cierto? Vas a hacer cambios de formato, si es una unidad de alimentos, tienes que cambiar el formato, no vas a hacer todo el día un formato, o 3, 4, 5, 10 días, ¿no es cierto? En el caso de Polar, por ejemplo, cuando tienes que cambiar la banderita contra la artesanal, la escocesa, que son otros dibujos también rectos, de cuadros, tengo que pensar que después de que hacer banderita tengo que conseguir, qué sé yo, 2 semanas de producción, porque si no cuando pare y quiera cambiar, voy a tener que decir sí, asimilo, voy a aceptar que 3 días estoy parado, ¿cierto? Eso, jóvenes, ahora dejo de compartir y comentamos con ustedes. A ver, en el caso de ustedes, tienen que estar trabajando con estos temas, ¿no? Vuelvo a recalcar, ¿no? La invitación es a que lean la parte de Herbie, el capítulo 13 de La Meta, que es una obra de Goldratt, fue bestseller en su momento. El otro día, en una conferencia, lo escuché mencionar y por eso me acordé del libro. Era un mexicano que nos dio unas clases aquí de producción y lo volvió a mencionar, ¿no? Dijo, mi tío está haciendo una tesis en base al libro La Meta. Entonces ese bestseller quiere decir que aún está vigente, ¿no? Cuando entras ¿cómo se llama nuestro libro? Aquilano, Chase Aquilano, 2 páginas creo que te pone y te explica la teoría de las restricciones de Goldratt. Lean ese libro, se van a acordar toda la vida. Claro, lo interesante es tener experiencia de planta, ¿no? Y ahí te das cuenta muchas de las verdades que te dice Goldratt. Eso de la maquinita y que vos piensas que la maquinita te va a sacar lo que dice su relojito, ¿no? Te subes al BBB y 280, calculas 280, Oruro está a 250, en menos de 1 hora vas a llegar, partiendo del kilómetro cero. Pero eso no es la realidad. Tienes que salir primero de la zancadera del centro, tienes que llegar a la autopista, bueno, ahí recuperarás tiempo. Pero igual, ¿no es cierto? Llegarás al peaje y tendrás que pasar a la zancadera del Alto, ¿no? Te imaginas, esa es la realidad, ¿sí? No es el relojito al fondo. A veces las gerencias manejan esos conceptos. Y en ese libro Goldratt te va explicando, ¿no? Cómo lo teórico no se cumple. ¿Sí? Lo teórico no se cumple. Y hay restricciones, hay limitantes en tu producción, ¿no? Y todo eso te va detallando. Pero en este caso específico, en el que le estoy mencionando, hablan del cuello de botella, que hay que darle mucha importancia. Y hay que manejar ese cuello de botella, ¿no? Entonces se encuentran al Herbie, el que detiene las cosas, por el que están a punto de dejar de cumplir sus metas o su meta, ¿no? Eso quiero que vean. Y ojo, les voy a preguntar en el examen lo de Eddie. Eso métanse a la cabeza. ¿Sí? Ya. No me hagan un resumen, nada de eso. O sea, léanlo y después comentamos el tema. ¿Sí? A ver, ¿cómo les está yendo en sus proyectos? Tienen que tener estos problemas, ¿no? O sea, tienen que definir cuál será la más lenta de sus máquinas, ese es el cuello de botella. Ese es el que manda la producción. Ya ustedes decidirán si van a correr a 90, 95, 70, 50. Las paradas programadas también es necesario tomarlas en cuenta. No tanto ahora, digamos, ¿no? Pero
para más adelante, eso es vital, porque si no van a soñar. Y van a cumplir lo que dice Murphy, ¿no? Que después a lo que ustedes calculen hay que multiplicarlo por 2 y de subirle una unidad, ¿no? Dicen 2 semanas, hay que multiplicar por 2. Habían sido 4, pero no semanas, meses. Es porque no estamos tomando en cuenta esas trancaderas que les comento. No estás tomando en cuenta que tienes que salir primero del centro. Tienes que pasar la trancadera de la ceja del alto, ¿no es cierto? Entonces dirás, no, yo tomo otra ruta. Perfecto. Entonces te vas hacia abajo, subes la Mario Mercado, escapas de toda esa trancadera y sales, por decir, al cruce por la Avenida Cívica, por ahí llegas al cruce con el Puente Bolivia, ¿no? Y ganas. Pero otra vez ahí del Puente Bolivia para más adelante igual hay trancadera. No tanto, ¿no es cierto? Pero hay. Entonces así se va, o sea, les pongo los ejemplos diarios, ¿no? Y en coproducción es eso lo que no tomamos en cuenta. Y nos ponemos a hacer cálculos a veces. Imagínense, igual le debe pasar a un ingeniero civil que le dicen, ¿cuánto tiempo voy a hacer esta obra? Este edificio, ¿en cuánto calcula? Ah, no, fíjense, el lío en el que se puede meter, ¿sí? Entonces, si le hacen caso al ingeniero con el cálculo, van a calcular, o sea, van a hacer cálculo de horas hombre, horas maestro 1, maestro 2, ¿no? Entonces, todo va a ser un error, pues. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo desde ahora las realidades, ¿sí? Y tomen en cuenta esas realidades. Tampoco se vayan al extremo, ¿no? Vamos a acabar a fin de año, ¿no? A veces por eso las programaciones son semanales, ¿no? Y lo que les decía, en alguna de las diapositivas decíamos, ¿no? Hay jerarquía en las decisiones. La programación es en una semana, días, hasta meses puede ser. La planificación ya habla de gestiones. Y el cambio, las ampliaciones, ya estamos hablando de encima de un año tal vez, ¿no? Ampliar la planta. Buscar, eliminar mi hervir, tal vez encontrar otro. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo estamos? ¿Alguien tiene algo para comentar en esos temas? ¿Nadie? ¿Están ahí todavía? A ver, Brian, Ramiro. Firme, ingeniero. Ya. A ver si, o sea, eso es de las clases ahora virtuales, ¿no? Sientes que estás solo a veces. Harry Huanca Mamani, ¿está? Bueno, teniente está. Nicole Jaelina. Karen Fabiola Aspi. Firme, ingeniero. Ya. A ver, de Riberalta. Juan Isabel Medina. Jesús Carmel Hurtado. Firme, ingeniero. Ok. ¿Cómo está Juana Isabel? Ya. Bueno. De repente los agarro desprevenidos, ¿no? Y no están mirando su proyecto. Ya, el examen está de aquí a casi una semana. Va a haber estos ejercicios, otros más que voy a colocar en la plataforma. Si tienen dudas, me llaman, me preguntan las dudas, ¿no? para que lo aclaremos. Después, el examen va desde la segunda parte de lo que es productividad, monofactorial, multifactorial, como ratio. Va a ir toda la parte de el diseño del puesto de trabajo, el trabajo digno, significativo, justo, toda esa parte va a ir. Y va a ir finalmente lo que de compensaciones,
elijan cuál método quieren usar, 240 sobre, perdón, el básico sobre 240 o el de la tablita que después les he mostrado que maneja sexo. Ustedes escogen, ¿no? ¿Cómo quieren pagar? ¿Quieren pagar a destajo? Manejen lo que están practicando, ¿no? Nuestra planilla es así, es eventual, pago todos los sábados. ¿Cuál es el problema social, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con su personal? Va a quererse ir. Esa es esos son los costos, ¿sí? Los costos, ¿no? Tenía un compañero que me decía, ya se había retirado de la empresa y se hizo una fábrica de jugos concentrados, o sea, una gran novedad. Y sus clientes eran los hoteles. Y bien, pero me decía, se me va la gente. Pero es que, ¿cómo pagas? ¿Les has dado caja, FP, No. Entonces, es el problema. Así ganen menos en otro lugar donde haya todas estas cosas, se van a ir. Salvo, hay casos excepcionales, ¿no? Son solteros. ¿Qué les está interesando el seguro, no? Si son casados, tienen familia, un seguro les sirve. No tener seguro y necesitarlo es grave, así como esta época del coronavirus, ¿no? Aunque ni los seguros a veces han funcionado. Pero por lo menos tienes esa salvedad, dices, voy a ir al seguro. Y el seguro no te atendía en tu casa, digo, en el hospital mismo, pero te mandaba con toda tu batería de pastillas a tu casa y después te pedían que reportes y mejorabas. No, generalmente era a veces falsas alarmas, ¿no? Entonces, el seguro a corto plazo es bien importante. Y el trabajador, si no tiene ese seguro, se va. Entonces, cada vez vas a tener que capacitar y recapacitar y recapacitar. Entonces, es un costo, ¿no? Entonces, por eso mi compañero me decía, ¿qué hago? Tienes que conseguir asegurarlo. Así suena. Ellos con seguro se van a quedar, van a trabajar más, vas a tener más lealtad a la marca, a tu. Ellos tienen que quedarse donde piensen, como les decía, que el trabajo es digno, significativo, justo. De repente ni, ¿cómo se llama? Ni de gran ingreso, ¿no? Pero ellos tienen que pensar que de aquí a 5 o 10 años ellos van a seguir ahí. No es que la gente sea de pocos, digamos, buscando cosas pequeñas, no. Es grande un seguro. Bueno, ¿qué más estarían viendo? De ese capítulo, entonces, vamos a, igual, se va a poner ejercicios, voy a poner las planillas que necesiten. Después de la parte de capacidades, básense en estos dos cuadros que hemos visto. Puedo poner otros 4, 5 ejemplos más. Esa es la necesidad que tienen que cubrir y que me interesa que practiquen, ¿sí? Y el caso de, no puede escapar, digamos, el que les consulte de su proyecto, ¿no? A ver, ¿cuál es el miedo del catedrático ahora? Que se junten y hagan una copia total, ¿no? Ese es el miedo que tenemos. Pero no es yo por lo menos no tengo miedo a que hagan eso, sino miedo a que la jerarquía de la materia, la jerarquía de la carrera caiga. Porque no debería pasar eso, ¿no ven? Porque todos deberíamos pensar en que lo que queremos es mejorar nuestro bagaje de conocimientos. Lo que la universidad tiene que velar es que lo que se les da como conocimientos, como prácticas, les sirva, esté dentro del contexto en el que vivimos. Entonces, su primera necesidad de ustedes después de aquí a 2 semestres es hacer su tesis.
Para hacer su tesis tienen que saber decidir, tienen que saber escoger, ¿no es cierto? Yo les digo a los tesistas, ya esté yo como revisor o como... Lo que me interesa es qué decides. Yo te puedo sugerir nada más, ¿no? O sea, nosotros estamos en la obligación de sugerir. No se hace esto, no se hace el otro. Pero eso sí puedes hacer. O está equivocado está equivocada tu decisión porque no hay que trabajar con este material. Pero ellos pueden conseguir otro respaldo, otra justificación. Entonces, esa es la idea, que el profesional tenga capacidad de decisión, que sepa, o sea, que conozca, que sepa hacer lo que conoce. ¿Sí? Conozco la teoría de la calculadora, si pongo más un número y un más y otro número y es un igual, ¿qué me da? La suma. Perfecto, esa es la idea. Saben la teoría, ¿no? Entonces empiezan a practicar con números de 2 dígitos, 5 dígitos, 10 dígitos. Harán su prueba, ¿no es cierto? La segunda parte es que sepan aplicar, como decíamos. Y la última parte, y la más importante, que sepan decidir. ¿Qué van a decidir? En costos, lo más bajo, mínimo, ¿no es cierto? En utilidad, la más alta, o beneficio, lo más alto. Pues ahí no tienen que tener dudas, ¿no es cierto? Cuando costean hay que buscar lo más bajo, pero no irse al extremo. Porque es lo que pasa con compras. Cuando trabajamos, compras, viene y te quiere ahorrar. Entonces de pronto le bajaron el grueso de tu fil con el que empaquetas y tus paquetes todos revientan. En la primera instancia salen los paquetes, pero después ya los pones en grupo y empiezan a reventar. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? ¿A la máquina? ¿Al de compras? ¿Al proceso en sí? No, alguien tiene que tener que asumir la responsabilidad, ¿no es cierto? En eso están ustedes. Su trabajo, como les he dicho ahora, es de alta gerencia, de alta dirección. Decidan bien, ya decidieron su proceso, ya decidieron el producto, ahora pónganle la cereza a la torta con el tema de las compensaciones. Si pueden, analicen un puesto de trabajo por lo menos en tiempos. Analicen sus capacidades como planta, esa teórica, la eficiencia que quieren darle ustedes, pónganle la eficiencia que quieren darle. Si están haciendo cotización con máquinas usadas, que es más barato siempre, ¿no es cierto? Un telar a medio uso, 50,000. Uno nuevo, ya se ha dicho, 250,000. De repente chino y en 100, ¿no es cierto? Si entran a otros rubros es lo mismo. Ese valor de la etiqueta tienen que compararlo con los otros valores de las otras máquinas y ahí encontrar no el más débil, sino el que va a tardar más. Ese es el cuello de botella. Y generalmente es la máquina más importante. Porque no es fácil comprarse un telar, ¿no? En el caso de Polar Textil. Una llenadora en el caso de las embotelladoras. La llenadora es la que manda. O sea, yo tengo que conseguir la llenadora primero, o definir la llenadora y el resto acomodar. Y al resto, obviamente, nunca voy a ponerle máquinas más lentas, ¿no? Porque si no, la máquina más importante va a quedar parada. Yo tengo que conseguir que mi máquina más importante no pare. Un poco más apretar hasta el fondo del relojito, ¿no? Si estuviese en una autopista. Ok, entonces ya. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Keiko, a ver, ¿quién me pregunta? Keiko Sofía Bautista. ¿Está Keiko? Sí, pero terminando la clase le quería Ya, hablar. perfecto. Ya, entonces esa sería la otra variable, ¿no? Terminamos la clase, empieza Keiko con su consulta y bueno, algún otro más que tenga consultas. Teniente, yo me despido. Nos veríamos ya la clase del examen nomás. Les deseo lo mejor, no suerte,
porque les deseo lo mejor. Esfuércense y el resto viene. ¿Ok? Inge, disculpe una pregunta. Sí. Ahora, Eh, Selenka, te escucho. ¿Cuántas preguntas van a entrar más o menos al examen, Inge? Ah, no me preguntes eso. No he decidido todavía. Generalmente hago unas 20 preguntas. De esas, unas 2 que tiene más peso, que son las de cálculo. O sea, el cálculo o sea, el cálculo va a ir con unos 30 puntos de los 70, de los 100, o de los 3 puntos de los 10, y el resto son las teóricas, ¿no? Entre 30 y 40 va a ser la parte de cálculo. Y el resto es bueno, lo que nos deja hacer el formulario, ¿no? Poner múltiple selección, falso, verdadero, y la parte de cálculo que es también igual múltiple selección, pero hagan primero el problema de resolución, así como hemos visto ahora la del cuadrito de Excel. ¿Ok? Está bien. ¿Salvada la pregunta? Listo. Sí, ingeniero. Alguien, a ver, Keiko nos decía, quería hablar. Sí, ingeniero. Quería pedirle que me pueda revisar el avance de nuestro proyecto. Ahora. Sí, ¿se puede, ingeniero? Sí, sí, sí. ¿Quieres? Estoy con pantalla. Si quieres, ¿cómo se llama? Ok. Ah, la mantequilla. Sí, ingeniero. La anterior clase no estábamos bien organizados y ya pudimos hacer un avance. Ok, te escucho. A ver. Ya, mi grupo ha escogido la elaboración de mantequilla de coco azul. Hemos estado trabajando en lo que es el contenido. Tenemos el objetivo, la descripción. Ingeniero, quería saber cuál es su forma de evaluación de este trabajo. ¿Qué es lo que nos va a calificar? Ya, eso de los objetivos es importante. Pero por eso, si es sobre 10 puntos, las 4 áreas a 25 puntos van a ser, ¿no? Tu proceso, tu producto, tu proceso, y después la parte del trabajo en sí, el puesto de trabajo, cómo compensas, y finalmente la parte de capacidades. Y sobre eso ya en forma adicional ya veremos la integridad misma del trabajo, ¿no? Cumpla objetivos, generalmente el objetivo, el general, el específico. Ya, ingeniero. Entonces, al finalizar esta actividad, se le va a enviar anexos del trabajo realizado en físico. No, esto al correo pónmelo con algún anexo que hayan hecho. Usaremos el correo corporativo. Ya, ingeniero. Uno solo me tiene que mandar. Ya, eso ¿Ya? va a ser mi duda. Ahora sí. ¿Alguien más? Si es el mismo trabajo de otro. Keiko Sofía Bautista, ¿tú tenías algo? No dije, era lo que mostró Pedro nomás. Quería que nos Ah, ya, corrija perfecto. nuestro.
Sí, o sea, veo que está, ¿no? Con lo de los objetivos específicos, el objetivo general, eso está bien. Lo que sí, el proceso tiene que estar definido con algún layout. Después tendrías que tener la parte he visto que tienen las máquinas, ¿no? Eso, vayan al cuadrito que ya les voy a poner y traten de igualarlo, ¿no? Y ahí tienen que descubrir cuál es su Herbie. Y ahí, yo acabo esta clase y les pongo ya lo del Herbie para que les dé una leída, ¿sí? En realidad, lo ideal es que lean todo el libro, pero yo en este momento quisiera que vean el Herbie. Es una emulación, como siempre les hago yo. ¿Qué pasa si corro ¿no? Entonces, en una autopista, algo parecido, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? Porque la vida real es la vida de planta a veces. Y muchas de las cosas de la vida real ocurren en planta. ¿Ok? Las trancaderas son eso. Plantarse es eso. No poder avanzar. Y tener la espada de Damocles en tu espalda que te está diciendo, entrega tu producto, ¿sí? Ya. ¿Alguien más aparte de Keiko? Inge, Sí. yo tenía una pequeña pregunta. El trabajo que tenemos que presentar, ¿hasta qué día tenemos como plazo? Por favor, ingeniero. Hasta el día del examen. Hasta el día. Ya, Inge, muchísimas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces yo los veo al día del examen, os deseo suerte. Lean. Voy a poner ya las diapositivas para esta tarde. No acabo el día si no pongo las diapositivas. Y lo de Goldratt, el capítulo 13. Los libros base siempre son del Schroeder y el Chase Aquilano, que son los más comunes. ¿Ok? Listo. Los veo entonces. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.